Los antibióticos son medicamentos que combaten infecciones bacterianas. Funcionan matando las bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación, facilitando su eliminación por parte de las defensas naturales del organismo. Cabe hacer mención que los antibióticos no combaten infecciones ocasionadas por otros microorganismos como hongos, virus y parásitos. Por ello no deben ser aplicados como tratamientos de enfermedades como por ejemplo la gripe, la influenza o el COVID, porque no hace nada contra virus o parásitos u hongos. Nada más son exclusivamente para matar o dificultad de crecimiento de las bacterias. Bueno, un poco de historia. Se considera que la historia de los antibióticos comienza en realidad en 1828 cuando el científico británico Alexander Fleming descubre accidentalmente la penicilina. Fleming notó que un moho que contaminaba una de sus placas de cultivo había destruido una bacteria cultivada en ella. Entonces, este hongo o este moho se conoció después como Penicillium Chrysogerum. Este Penicillium, este hongo, fue el primer antibiótico conocido y se le llamó penicilina. En la actualidad hay diversos tipos de antibióticos diferentes e incluso se han modificado para poder generar variedades más potentes. Estos antibióticos modificados se conocen como derivados sintéticos de la penicilina. Como algunos ejemplos podríamos ver la diclofenac, la eritromicina, la clindamicina, la tetraciclina, etc. Su desarrollo y uso extendido a partir de mediados del siglo XX cambió sustancialmente las condiciones sanitarias de la población, contribuyendo decisivamente a un aumento de la esperanza de vida. De los antibióticos. Bueno, un antibiótico puede ser eficaz para infecciones en las vías respiratorias superiores, pero puede ser incapaz de combatir al mismo tiempo bacterias que pueden encontrarse en las vías urinarias, por ejemplo. Los fármacos se suministran por una gran variedad de vías que las infecciones pueden producir en cualquier lugar y en cualquier órgano del cuerpo. Las vías de administración pueden ser la vía oral, tópica, intravenosa, intramuscular, subcutánea o intradérmica. Ya sabemos, la vía oral pueden ser cápsulas, pastillas, jarabes. La tópica como cremas. La intravenosa, que son en la vena. La intramuscular, que son inyecciones, que casi nadie nos gusta esto. La subcutánea, por debajo de la piel, o la intradérmica, ¿sí? También puede haber otras vías, por ejemplo, la vía vaginal con infecciones en la vagina de las mujeres. Mecanismos de acción. Hay una amplia diversidad de familias y grupos de antimicrobianos de interés clínicos. Los mecanismos por los que los compuestos con actividad bacteriana inhiben el crecimiento o reproducción, que sería un bacteriostático, o causan la muerte de las bacterias, que sería un bactericida, son muy variables. Algunos antibióticos pueden cumplir ambas funciones, pero depende de las concentraciones con las que se administre. Tiene mecanismos de acciones diversos cuando actuando sobre diferentes procesos de las bacterias. Sin embargo, las bacterias son listas y pueden hacerse resistentes y escapar de la acción de los antibióticos. Por otro lado, los antibióticos bacteriostáticos es impedir las bacterias se sinteticen proteínas que son vitales para su reproducción. Vamos a ver los mecanismos de acción de los antibióticos. Los agentes antimicrobianos actúan por una serie de mecanismos muy diferentes entre ellos y cuyos blancos se encuentran en diferentes regiones de la célula atacada. Las diversas regiones de ataque antibacteriano en general son consideradas con la síntesis de pared y de membrana, con la síntesis de los ácidos nucleicos y la síntesis de proteína. Y aquí tenemos, más o menos es una bacteria y estos son los antibióticos
Para la síntesis de pared celular están los betalactámicos como las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos y los monobactam. La vancomicina y el Bactrim también son medicamentos que actúan sobre la síntesis de pared celular. Y para los que actúan sobre la membrana celular son las polimixinas. La síntesis de los ácidos nucleicos son las de anahidrasas y la RNA polimerasa, como las quinolonas y la rifampicina. De síntesis de proteínas son la subunidad 3S y la subunidad 5S. Estas son en los ribosomas, que tienen estas subunidades, estos ribosomas. Hay unas que actúan directamente sobre la subunidad 30S, como son las tetraciclinas y los aminoglúcidos. Y otras antibióticos actúan sobre la subunidad 50S de las ribosomas, que son el macrólido, la clindamicina, el inesolid, el cloranfericol y la streptograminas. Bien, eso es como el mecanismo, cómo el antibiótico actúa sobre la célula bacteriana. Bueno, la clasificación de los antibióticos, los antibióticos se agrupan en clases según su estructura química. Sin embargo, los antibióticos pertenecientes a cada clase concreta a menudo afectan el cuerpo de manera diferente, o sea, actúan de diferente forma. Pueden ser efectivos contra diferentes bacterias. Y ahí aquí tenemos un montón de fármacos, voy a leer algunos nada más porque son muchos, como los aminoglúcidos, las cefalosporinas, las fluoroquinolonas, las penicilinas, las rifampicinas, las sulfamidas, las tetraciclinas, por nombrar algunos. Los carbamapénicos y las cefalosporinas y los monobactámicos y las penicilinas son sustancias o son subclases de los antibióticos betalactámicos, una clase de antibióticos que se caracteriza por una estructura química llamada anillo betalactámico. Otros antibióticos que no se ajustan a las clases enumeradas anteriormente son el cloranfenicol, la clindamicina, la laptomicina, la fosfomicina, etc. Hay algunos medicamentos que no se ajustan a esta clasificación de acuerdo a su composición o estructura química. También se conocen antibióticos de amplio y bajo espectro. El término antibiótico de amplio espectro se refiere a un antibiótico que actúa contra una amplia gama de bacterias patógenas, tanto bacterias gram positivas como gram negativas. No sé si recuerdan cuando hablamos de bacterias en el periodo pasado. En cambio, un antibiótico de espectro reducido o de bajo espectro solo es eficaz contra familias específicas de bacterias. Un ejemplo de un antibiótico de amplio espectro comúnmente utilizado es la ampicilina. Resistencia bacteriana. Las bacterias, al igual que el resto de los seres vivos, sufren modificaciones a lo largo del tiempo en respuesta a los cambios ambientales, a causa de uso generalizado y abusivo que se han hecho de los antibióticos. Las bacterias están expuestas a dichos fármacos de forma constante y aunque muchas de ellas mueren tras exponerse a los antibióticos, algunas llegan a presentar resistencia a efectos farmacológicos, es decir, que ya no mueren ante la presencia de los fármacos. Por tanto, el abuso o administración adecuada de los antibióticos puede ocasionar resistencia bacteriana, es decir, la capacidad de las bacterias a tolerar los efectos de los antibióticos y se incrementa debido a la mutación genética del ADN bacteriano. Aunque esta última puede darse a un pequeño grupo de bacterias, esta capacidad de resistencia tiene que ser transmitida a otras bacterias al reproducirse a las ya existentes mediante estructuras denominadas pilus. Aquí tenemos los mecanismos de resistencia microbiana a los antibióticos.
Por ejemplo, bueno, estos circulitos rojos representan los antibióticos y estos son los mecanismos de resistencia que puede presentar una bacteria. Entre ellos, podemos decir que hay una activación enzimática, o sea, enzimas. Estas enzimas se unen a los antibióticos y no los dejan funcionar adecuadamente, ya no los dejan trabajar como son. Otra de las formas de mecanismo de resistencia de los microorganismos hacia los antibióticos son las bombas de flujo, que esta hace que los antibióticos salgan rápidamente de la bacteria antes de que le causen daño. Otro es la modificación del sitio del blanco, donde contiene sustancias que modifican al antibiótico para que no llegue al lugar donde tiene que llegar para aniquilar la bacteria o para detenerla. Otro de los mecanismos es la pared bacteriana, que esta permite o hace una impermeabilidad que no permite que el antibiótico traspase la pared bacteriana y sea rechazado. Y entre otros también el material genético foráneo que hace que la bacteria sea más resistente. La transferencia de los genes que facilita la transmisión de la resistencia de antibióticos. O sea, cómo aquí estas bacterias van a poder aumentar la capacidad de resistencia cuando ocurre un tipo de resistencia por mutación. Vamos a ver, dice, aquí tenemos una bacteria y esta es una bacteria que tiene una mutación en un gen. Coexisten bacterias resistentes y no resistentes. Estas viven normalmente en el ambiente, pero algunas bacterias producen una mutación genética. Generalmente es debido a que alguna persona no tomó bien su tratamiento y la bacteria aprendió a defenderse, por así decirlo. Las bacterias se multiplican hasta ser billones de bacterias. Se van a multiplicar las bacterias normales o las bacterias naturales y las bacterias con una mutación genética. Las bacterias que contienen un ADN resistente al antibiótico pueden transferir una copia de estos genes a otras bacterias, ¿sí? Y entonces hacen que haya más bacterias por transferencia de genes, estos genes resistentes, ¿sí? A los antibióticos o a cierto antibiótico. Las bacterias no resistentes reciben un nuevo ADN. Estas eran las bacterias no resistentes y por transferencia recibieron un nuevo ADN. Las bacterias no resistentes se convierten ahora también en bacterias resistentes en presencia de antibiótico y solo sobreviven las resistentes. Las que no tienen ese gen mueren, pero estas siguen y se proliferan. Entonces las bacterias resistentes al antibiótico se multiplican y toman el control. Entonces ya no podemos aniquilarlas con ese antibiótico. Habrá que buscar otro antibiótico más potente de una generación más reciente que causa más daño porque puede ocasionar daño en algún órgano de nuestro cuerpo o es más tóxico, etcétera. Entonces, pues, estamos tratando de matar a las bacterias, pero pues también afecta a nuestro organismo. Efectos secundarios de los antibióticos. Bueno, los efectos secundarios pueden ser trastornos gástricos, es decir, que nos duela el estómago, que nos arde el estómago, que nos dé gastritis, puede haber diarreas. En mujeres, en infecciones micóticas vaginales, también puede haber ahí problemas de irritaciones, salpullido en la piel, reacciones alérgicas graves y algunas de estas reacciones alérgicas graves pueden ser potencialmente mortales. Es decir, que si somos alérgicos a un tipo de antibiótico y no lo introducen en nuestro cuerpo, ese antibiótico nos puede dar una reacción tan grave, una reacción anafiláctica muy grave, que podría ocasionar la muerte. ¿Por qué es importante tomar antibióticos solo cuando es necesario? Bueno, solo se debe tomar antibióticos cuando sea necesario porque pueden causar efectos secundarios y pueden contribuir a la resistencia de los antibióticos.
Esta ocurre cuando la bacteria cambia y puede resistir los efectos de un antibiótico. Es decir, las bacterias no mueren y continúan creciendo, como lo expliqué en una diapositiva anterior. La aparición de bacterias resistentes es un problema de salud pública que se debe combatir aplicando un uso racional de los antibióticos. Y como aquí nos dice, pueden dejar de curar. Un antibiótico puede dejar de curar. Hay que tomarlo solo cuando te lo recete tu médico y seguir las indicaciones y tomarlo por el tiempo que sea necesario, ya que si lo dejamos de tomar antes, lo que vamos a hacer es que nuestra bacteria aprenda a defenderse de ese antibiótico y después cuando, no sé, esa misma infección que nosotros tuvimos y que le hicimos resistente, se contagia después un hermano o un familiar, le quieran dar el mismo antibiótico que nos dieron a nosotros, ya no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque la bacteria se hizo resistente al antibiótico porque yo no me lo tomé bien, no me lo tomé el tiempo que el doctor me dijo. Si me dijo 10 días, lo tengo que tomar 10 días. Si me dice que lo tengo que tomar cada 6, cada 4, cada 8 horas, cada 12 horas, lo tengo que tomar en ese tiempo, porque si no le voy a dar chance a la bacteria de que cambie su manera de comportarse contra el medicamento y se haga resistente. Bueno, chicos, esto es todo por el tema de hoy. Ahí les va a aparecer la actividad, creo que es la última actividad que tenemos. Hay que realizarla y nos vemos el viernes. Hasta pronto.